Hola, soy Steven Johansson. En este video te voy a hablar de las facultades que la Constitución otorga al Poder Judicial, así como de la evolución del órgano judicial en las últimas décadas. La principal función del Poder Legislativo es aprobar, reformar y derogar las leyes. El Poder Ejecutivo se encarga de ejecutar y hacer cumplir las leyes expedidas por el Congreso. El Poder Judicial tiene la función de resolver controversias mediante la aplicación e interpretación de las leyes y de la Constitución. El Poder Judicial desempeña dos tareas fundamentales: la administración e impartición de justicia y la protección del orden constitucional. Es esta segunda tarea la que constituye al Poder Judicial en un poder al mismo título que los otros dos poderes. El Poder Judicial se distingue de los otros dos poderes por el hecho de que sus integrantes no son electos por los ciudadanos. El Poder Judicial se divide en dos jurisdicciones, la federal y la estatal. El Poder Judicial Federal se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Unitarios de Circuito y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura, órgano de administración, vigilancia y disciplina internos del Poder Judicial, creado en 1994. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es a la vez el Tribunal Supremo del país y el garante del orden constitucional. La Suprema Corte de Justicia se integra actualmente con 11 ministros. Los ministros permanecen en el cargo 15 años. Son designados por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado presentes a partir de una terna sugerida por el presidente. La Suprema Corte cuenta con un presidente electo cada 4 años por el Pleno de los Ministros. Los ministros son inamovibles, salvo por juicio político. La remuneración que perciben no puede ser disminuida durante su encargo. La Suprema Corte de Justicia funciona en pleno o en salas. El Pleno atiende los asuntos más importantes, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Las salas atienden los recursos de revisión de amparo contra sentencias de jueces de distrito o tribunales colegiados de circuito. Los recursos de apelación contra sentencias dictadas en controversias ordinarias en que la Federación es parte, y las denuncias de contradicción de tesis que sustenten 2 o más tribunales colegiados de circuito. La Suprema Corte de Justicia tiene actualmente 2 salas, integradas por 5 ministros cada una. La primera atiende los asuntos civiles y penales. La segunda, los de carácter administrativo y laboral. Creado en 1996, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Se integra por una sala superior y 5 salas regionales. La sala superior consta de 7 magistrados, las salas regionales de 5. Todos son electos por 9 años, improrrogables, con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Tribunal Electoral resuelve en forma definitiva e inatacable las impugnaciones en las elecciones federales de diputados, senadores y de presidente, y las impugnaciones de actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal que violen normas legales o constitucionales o derechos
político-electorales. El Consejo de la Judicatura surge a raíz de la reforma de 1994 con el propósito de descargar de las tareas administrativas a los jueces y ministros de la Suprema Corte. Tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Consejo de la Judicatura está integrado por 7 consejeros. Uno de ellos es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. 2 son designados por la Cámara de Senadores, 1 por el presidente y los 3 restantes por el Pleno de la Suprema Corte. Los tribunales colegiados de circuito y los tribunales unitarios de circuito se distribuyen a lo largo del país, actualmente en 29 circuitos. Los tribunales colegiados de circuito están integrados por 3 magistrados, nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura por un periodo de 6 años. Los tribunales colegiados de circuito conocen de recursos de revisión contra sentencias pronunciadas por jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Los tribunales unitarios de circuito están integrados por un solo magistrado. Cubren las materias civil, penal y administrativa, y conocen de apelaciones de juicios, salvo el de amparo, que se hayan tramitado en primera instancia ante los juzgados de distrito. Los juzgados de distrito son los órganos jurisdiccionales de primera instancia. Pueden conocer de asuntos de cualquier materia, civil, penal o administrativa. Conocen y resuelven en primera instancia las controversias por el cumplimiento o la aplicación de leyes federales, así como los juicios de amparo indirecto. Para que sean considerados federales, los juicios deben poseer una de las siguientes características: que participe una autoridad federal como demandada o demandante, que la controversia legal que origine el juicio esté regulada por una ley federal o por mandato expreso de la ley. El Poder Judicial es el garante del orden constitucional, el cual abarca las garantías individuales, la soberanía de los estados y la esfera de competencia de la autoridad federal. Para proteger el orden constitucional, el Poder Judicial Federal tiene a su disposición diversos instrumentos: el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, los procesos jurisdiccionales en materia electoral y la facultad de investigación. El juicio de amparo es el medio a través del cual se protegen tanto las garantías individuales como la soberanía de los estados y la esfera de competencia de la autoridad federal. Se promueve contra toda ley o acto de autoridad, pero no contra particulares, que viole cualquier tipo de derecho de los habitantes del país. Se interpone ante cualquiera de los juzgados de distrito y o de los tribunales de la Federación. ¿Quién puede interponer un juicio de amparo? Cualquier persona física o moral, pero también los diferentes órdenes de gobierno, federación, estados y municipios. En enero de 2016, por ejemplo, más de 22,000 personas se ampararon ante un juzgado de distrito en contra del reglamento de tránsito de la Ciudad de México. La controversia constitucional es un juicio promovido ante la Suprema Corte para resolver conflictos entre poderes ejecutivo, legislativo y entre órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, originados por una invasión de facultades.
¿Quiénes pueden interponer controversias constitucionales? Pueden ser promovidas por los poderes ejecutivo y legislativo o por los diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. En noviembre de 2011, por ejemplo, el municipio de San Pedro promovió ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional en contra de la Secretaría de Gobernación por haber otorgado permisos para la instalación de un casino, violando, según el municipio, la facultad de los municipios de regir el uso de suelo. La acción de inconstitucionalidad es un juicio que denuncia la posible contradicción entre normas de carácter general, leyes, decretos o reglamentos, y tratados internacionales o la Constitución. Se interponen ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pueden interponer acciones de inconstitucionalidad el 33% de los diputados o senadores, el fiscal general de la República, el 33% de los integrantes de los órganos legislativos estatales o de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Los partidos políticos con registro, únicamente respecto de leyes electorales, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra leyes que violen estos derechos. En julio de 2016, por ejemplo, la Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos y gobernadores de Quintana Roo y Veracruz, por las normas aprobadas en esas entidades que la Procuraduría consideraba violatorias de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción, recientemente incorporados a la Constitución. La Constitución de 1917 previó un poder judicial autónomo e independiente frente a los otros dos poderes. Lo dotó con mecanismos para frenar los excesos del Ejecutivo y el Legislativo y evitar la invasión de un poder sobre otro, o de un orden de gobierno sobre otro. Sin embargo, durante todo el periodo de predominio de un solo partido, la interferencia política y la manipulación en la protección del orden constitucional y la administración de justicia fueron práctica común. El predominio de un solo partido en el Senado convirtió al mecanismo de designación de los ministros de la Corte en una simulación, pues el candidato propuesto por el Ejecutivo era aprobado automáticamente. Aunque las sentencias de la Suprema Corte mostraban una autonomía relativa respecto del Poder Ejecutivo, en los asuntos relevantes o políticamente delicados, los ministros nunca emitieron sentencias contra los intereses del Ejecutivo. La situación de autonomía limitada del Poder Judicial empezó a cambiar conforme el sistema político fue democratizándose. La Reforma Constitucional de 1994 modificó la organización del Poder Judicial. Creó el Consejo de la Judicatura, amplió y reforzó las garantías judiciales, así como las facultades de la Corte como Tribunal Constitucional. El Poder Judicial ha tomado en los últimos años un papel mucho más activo. Sin embargo, la administración de justicia sigue sin ser pronta y expedita, como lo marca la Constitución.